Queremos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, leeremos esta porción una vez más. Queremos, mientras ustedes buscan en sus Biblias, también saludar a nuestra audiencia radial del programa Sola Gracia, que nos escucha los sábados a las 8 p.m. Saludamos a todos los radio oyentes de este programa Sola Gracia, donde exaltamos la gloria y la soberanía de Dios en todas las cosas. Les recordamos que ya no salimos al aire los jueves a las 10 de la noche, sino solamente los sábados a las 8 de la noche, de aquí del púlpito de nuestra amada iglesia de Tamiami. Y les damos un saludo también de este domingo de resurrección. Les recordamos a esos radio oyentes que nuestra iglesia está ubicada en la 860 Southwest 76 Court, en la misma esquina de la 8 Calle y el Palmetto. Y si alguno está buscando una iglesia entre nuestros radio oyentes, para nosotros sería un honor poder recibirlos y poder congregarnos con ustedes y compartir la palabra. Recuerden también que nuestros servicios son los miércoles. Predicación de la palabra, enseñanza bíblica a las 7:30 de la noche. Primer y último viernes de mes, nuestra vigilia de oración. Y los domingos el servicio en inglés a las 10 de la mañana, seguido por la escuela dominical también a las 10 de la mañana. Y la predicación de la palabra a las 11:30. Damos gracias a Dios también por este programa Sola Gracia, en el que hemos podido compartir la palabra del Señor. Lucas 24, versículos 1 al 12, hemos titulado este mensaje Cuando los ángeles predican. Una vez más, el título del mensaje es Cuando los ángeles predican. Hoy van a oír a ángeles predicar. No soy yo ese ángel. Ojalá predicara yo como los ángeles. Pero queremos exponer delante de ustedes una predicación de ángeles y lo que ella puede realizar en el cuerpo de Cristo. Leamos una vez más en Lucas 24, comenzando en el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La palabra de Dios, y el Señor va a añadir su bendición a esta su palabra. Pueblo, los hombres generalmente desean y esperan ver a Dios en señales maravillosas, en milagros, en cosas espectaculares y sobrenaturales. ¿No es así? Sobre todo hoy vivimos en un día donde los hombres están buscando, ¿verdad?, lo sobrenatural, y se habla mucho acerca de lo sobrenatural, de lo milagroso. Y nosotros afirmamos que nuestro Dios es un Dios milagroso, que nuestro Dios es sobrenatural, que nuestro Dios es extraordinario, que nuestro Dios es trascendente,
que nuestro Dios opera en esta área de lo sobrenatural. Afirmamos eso, no negamos que Dios opera milagros y se mueve sin medios cuando Él lo quiere hacer. Pero en esta mañana yo quiero llamarlos a reflexionar en un Dios que siempre ha revelado su obra milagrosa de redención a través de un medio muy simple. Un medio que hoy es descuidado y un medio con el cual hoy muchos no tienen paciencia, y es el sermón, la predicación de la palabra de Dios. En este día donde las personas se mueven buscando un milagro, en estos tiempos donde las personas están con muchas cargas y necesidades, ¿verdad que sí? Yo como pastor los escucho a ustedes. Y me doy cuenta que hay gran necesidad en el pueblo. Me doy cuenta que estamos en tribulaciones, en pruebas. Si tú estás en prueba hoy, no creas que estás solo. Aquí todos estamos viajeros, compañeros de ustedes en este viaje, en este peregrinaje de la vida, donde estamos atravesando por circunstancias de pruebas y de sufrimiento. Pues ha sido la experiencia que los hombres están buscando a Dios y vienen buscando a Dios pidiéndole un milagro. Que Dios obre en mi vida, que Dios cambie mi circunstancia, que Dios traiga sanidad, que Dios me levante, que Dios haga tal cosa en mi vida porque lo necesito. Y la tesis del mensaje en esta mañana es que el Dios de la gloria, el Dios que puede hacer lo imposible en tu vida, y el Dios que opera en nuestras circunstancias, va a utilizar la palabra predicada para revelar su gloria y su poder en tu vida. Que ese milagro que estás buscando, que ese cambio de circunstancia, que ese cambio de sentir, que ese cambio de sentimientos en tu vida va a venir precisamente a través del medio que es su palabra predicada. Que esa es la forma en que Dios ha querido actuar a través de la historia. Nosotros que estudiamos la Biblia, ¿verdad? Y que estamos viviendo en ella, empezamos a notar patrones en la palabra. ¿Cuánto le ha pasado así, verdad? Como notamos este patrón de que la santificación es a través del Evangelio, como estábamos predicando en domingos pasados. Que para alguien cambiar, uno no cambia a través de la fuerza de la ley o del mandamiento, sino a través de las promesas de gracia en Cristo Jesús. Y ese patrón bíblico lo notamos y lo fuimos describiendo en la palabra de Dios. Yo quiero ahora notarles otro patrón bíblico. Que cuando Dios se dispone a hacer algo, que cuando Dios va a mostrar su poder, sobre todo su obra milagrosa, redentora, que déjame decirte en esta mañana, querido amigo, que no hay un milagro más grande, que no hay una obra más milagrosa y portentosa que la salvación de un pecador, que la salvación de un alma. Como decíamos el domingo pasado, que los muertos puedan venir a vida. Que no hay un milagro y un portento más grande que esa alma pueda nacer de lo alto, nacer de arriba. Y que en esta obra milagrosa de la redención, Dios trabaja a través de su palabra profética. Simplemente un sermón, la palabra predicada. Con la ausencia de Jesús, parecía haber terminado su ministerio poderoso. Si ustedes pueden pensar en estas damas que tenemos ahí, tenemos el nombre de algunas de ellas, ¿verdad? María, la madre de Jesús, por supuesto. María Magdalena, de la que le habían sacado 7 demonios, una mujer que había estado endemoniada. María, Salomé, la madre de Jacob y Juan. Y habían otras también. Entre los discípulos y seguidores de Cristo habían mujeres que también habían estado siguiéndole. Imagínense ustedes las necesidades que las mujeres proveían, ¿verdad?, para este ministerio ambulante de Jesús. Nos damos cuenta de eso cuando vemos a las mujeres cocinar un buen ¿qué? Un buen almuerzo.
Pero los hombres también cocinan. Ahí tenemos a Ner que nos trajo una buena comida en esta mañana. Pero las mujeres hacen cosas que los hombres a veces no pueden hacer. Las mujeres son aquellas que se entregan en un cuidado especial, tierno, amoroso. Nosotros los hombres somos un poquito más despegados y un poquito más dados a otras cosas. Estas mujeres que amaban a Jesús, al igual que sus discípulos, que habían dejado todo para servirle a él. ¿Ustedes se imaginan? Hombres y mujeres que tenían familias, que tenían vidas y que realizaban sus vidas cotidianas y diarias y que lo habían dejado todo para dedicarse a seguir y a servir al Maestro. Y que ahora él no estaba con ellos. Qué vacío, qué hueco más grande. Aquel Maestro amado, aquel con quien habían compartido tantas experiencias. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos tenido a alguien muy amado en nuestras vidas, el cual hemos perdido? Que por muchos años nos acostumbramos a su presencia y ya no está entre nosotros. Cuán vacío eso deja en nuestras vidas, ¿verdad? Qué hueco. ¿Y cuántos de nosotros a veces en nuestras pruebas y en nuestros sufrimientos nos hemos sentido muy distante de Dios? ¿Cuánto les ha pasado? Nos hemos sentido como que estamos atravesando por un desierto y que no está pasando nada espiritualmente. Todo lo que vemos delante de nosotros es el sufrimiento, el dolor, la carga de la prueba. Pues yo me imagino que estos discípulos, por estos 3 días, hombres y mujeres, estaban atravesando algo similar. Ya el Maestro no estaba con ellos delante de su vista, estaba muerto. Y estaban allí desorientados, tristes, apesumbrados, lamentándose. Dios parecía estar ausente o faltar por completo. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Qué está haciendo Dios durante estos tiempos? ¿Cómo Dios va a venir a revivir mi fe? ¿Cómo Dios va una vez más a obrar en mi vida? ¿Está haciendo algo Dios en estos tiempos? Claro que sí. ¿Tiene un plan y un propósito Dios con estos tiempos? ¿Pareciera de desierto espiritual y de sequedad en nuestras vidas? Claro que sí. No hay ningún tiempo ni ninguna estación de nuestras vidas que para Dios no sea de utilidad, en la cual Dios no esté obrando, en la que Él no esté preparando para hacer algo y haciendo y obrando algo en nuestras vidas. En la vida del pueblo de Dios no hay tiempo muerto. ¿Sabías tú eso? Dice la palabra de Dios que todas las cosas obran para bien. Aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito. La fe y la esperanza de las mujeres mientras Cristo estaba vivo ahora parece haberse desvanecido, igual que la de los hombres. ¿Y qué hacen estas mujeres ahora? ¿Qué has hecho tú en el tiempo de la prueba? ¿Qué has hecho? Usualmente cuando estamos en gran dolor, usualmente queremos hacer algo para llenar ese dolor, ese vacío. Y muchas veces en estos tiempos de sequedad espiritual, la iglesia también se engaña y piensa que si yo hago y hago y hago, yo voy a poder ¿qué? Llenar ese vacío. Y muchas veces en la iglesia hay una gran necesidad de llenar un vacío espiritual, de llenarse de la presencia de Dios. Pero muchas veces nosotros hemos pensado que simplemente el hacer o el involucrarme en un programa o el ser parte de un ministerio en la iglesia, si yo simplemente hago algo, entonces se va a disipar mi dolor o voy a sentir un sentido de valor en mi vida. En este momento aparentemente ellos no podían hacer nada. Y sabe, así era. Y tenía que ser así, porque el Dios encarnado lo estaba haciendo todo por ellos. Pero como a los hombres les gusta tomar el lugar de ellos, hacer. ¿Verdad que sí? Vivimos en una etapa, en un país donde todo es, mi identidad está atada a lo que yo hago.
Mi identidad está atada a lo que yo puedo proveer, a mis obras, a las cosas que yo logro, a mis triunfos. Y en la iglesia pasa también algo parecido. Nuestra identidad como cristianos está atada a qué posición tengamos, a qué ministerio estemos realizando, a cuántas cosas esté haciendo. Y esto no es solo algo que nosotros creemos en lo profundo de nuestro corazón y estamos engañados acerca de esto, sino muchas veces los líderes han perpetuado esta idea. Con esa gran idea, recuerdan esos dichos y esos eslogans que a veces se convierten en una regla diaria. Hemos oído, por ejemplo, el que no sirve, no sirve. Es uno de mis eslogans favoritos de rechazar. El que no sirve, no sirve. Muchas veces hemos dicho. Pero qué interesante que las palabras del Evangelio es que Dios vino a buscar lo inservible. Si tú estás aquí hoy y tú te has dado cuenta que en ti mismo, en tus obras, en tus méritos, en tus logros, en tus triunfos, en tu espiritualidad, en tu religiosidad, tú no puedes proveer lo que Dios demanda de ti, tú eres un candidato hoy para escuchar las palabras de Dios a tu vida. Estas mujeres, al no tener más nada vivo que hacer y a qué allegarse, pues dijeron, vamos a ocuparnos del cadáver. Y esto era costumbre en aquel tiempo, ¿verdad? Los judíos ponían especies aromáticas y fragancias en los cuerpos de los muertos, quizás para extender un poquito lo que empieza a suceder después de 4, 5, 6 días, que el cadáver empieza a tener mal olor. Pero allí llegan las mujeres. Las mujeres siempre están haciendo, gloria a Dios por las mujeres, porque siempre están haciendo cosas en la iglesia. Y los hombres a veces nos achantamos. ¿Y qué hacemos? Bueno, si las damas lo hacen, ¿para qué nosotros lo vamos a hacer? Pero hombre, Dios tiene un llamado a ti, a tu vida. Pero ambos ahora, hombres y mujeres, la iglesia y el cristianismo fundamentalmente no se trata de lo que tú haces. Yo sé que esto es contraintuitivo a todo lo que hemos aprendido. Usualmente el mensaje del cristianismo es llamarte a hacer algo. Pero este era un tiempo donde ni los discípulos, ni hombres ni mujeres podían hacer algo. Y si hacían algo era simplemente por cosas muertas. Porque la verdadera vida y la verdadera obra de poder se estaba llevando a cabo por la obra del justo y del perfecto, por la obra de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos confundido el bullicio, el estar ocupado, el estar haciendo cosas con espiritualidad? ¿Cuánto le ha pasado así? Vivimos en un clima hoy en las iglesias donde las iglesias se mueven basado en los programas que tienen que abundar en las vidas de las iglesias. Muy interesante en este pasaje. Antes de que los discípulos fueran comisionados a hacer algo, y no estamos diciendo que como cristianos no somos llamados a hacer algo. Lo que estamos diciendo que esa no es nuestra identidad y que esa no es la esencia del cristianismo. Entiendan, pueblo. La esencia del cristianismo y nuestra identidad no es lo que nosotros hagamos, sino lo que ha sido hecho por nosotros. Lo que ha sido hecho por nosotros, la obra que Cristo realizó durante su vida, durante su ministerio, con vista a la cruz, a la muerte y a su resurrección. Pero vivimos en tiempos donde nuestra identidad como iglesia, como pueblo, como hombres, como mujeres, es que hagamos algo. Hagamos algo para poder de alguna manera llenar mi identidad, mi sentido de valor, mi sentido de importancia. Y tenemos tantas cosas sucediendo en la iglesia, tantos programas, ¿verdad que sí? El programa de jóvenes, el programa de Juana, el programa de recuperación, el programa de hombres, el programa de mujeres, el programa de párvulos, el programa.
el programa de los solteros. Y queremos hacer algo para experimentar la gloria de Dios. Y yo les quiero recordar en esta mañana, pueblo, que ustedes van a ver la gloria de Dios primero, escuchando la palabra predicada. Pastor, eso es aburrido. Yo lo sé. Para la carne no hay nada más aburrido que oír a un hombre disertar acerca de la palabra por un largo tiempo. No hay nada más aburrido, sobre todo en una época y en un tiempo donde ¿qué es lo que queremos hoy? Estamos siendo bombardeados por estímulos, estamos siendo bombardeados por información, estamos siendo bombardeados por cosas que sean atractivas a nuestra carne. Dame algo que me haga sentir bien, dame algo por hacer, dame un sentido de qué hacer para llenar mi vacío. Y cuando estamos haciendo algo y tenemos ese sentido de que estamos haciendo algo, le llamamos a eso la gloria de Dios y que Dios se está moviendo en nuestras vidas. Yo les quiero decir a ustedes que cuando Dios se está preparando para moverse en nuestras vidas y Dios empieza a moverse en nuestras vidas y a hacer algo en nosotros, cuando escuchamos la palabra predicada, la palabra hablada. Oh, nuestras iglesias y el cristianismo de hoy se está separando de la esencia que debe haber en un servicio. En los tiempos antiguos, en las iglesias protestantes, en el centro de la iglesia había un gran púlpito. Se levantaba, se erigía un púlpito en el centro de la iglesia, de donde resonaba la voz de un mensajero, la voz de un predicador, trayendo las enseñanzas de las sagradas escrituras a un pueblo. Y sí, se cantaba, se podían hacer, ¿verdad?, estas cosas que eran parte de la adoración, el cantar, pero lo que había era mucha lectura de la Biblia, lectura del Antiguo Testamento, lectura del Nuevo Testamento, la palabra hablada y predicada. Eso es aburrido para una generación de hoy, ¿verdad que sí? Aburrido. Lo que están buscando las personas hoy es dónde podemos ver señales y milagros. ¿Dónde podemos no ir a sentarme a escuchar un mensaje, sino dónde puedo ir yo a levantarme, a activar mi carne y mis huesos, a brincar, a saltar, a escuchar una alabanza que mueve y que vibre en mi corazón y en mis emociones, y después que las personas pasen al frente y que hay este movimiento y todas estas cosas, y ahí entonces yo veo la gloria de Dios. Hemos perdido la paciencia. Hemos perdido el sentido de cómo Dios obra en un pueblo. ¿Cómo Dios obra en un pueblo? A través de la palabra hablada y predicada. Quizás tú estás aquí hoy y tú dices, pastor, tengo tan necesidad, tengo tantas cosas en mi vida. ¿Cómo es que Dios va a obrar en todas estas necesidades en mi vida? Bueno, yo me pregunto, si tú estás interesada en conocer a Dios y en ver el reino de Dios obrando en tu vida, ¿cómo es que va a pasar eso cuando tú vengas a escuchar, a llenarte, a oír esa palabra hablada y a llenar tu corazón y tu mente de ella? ¿Qué utilizó Dios en este pasaje? Es muy interesante. Cristo podía haberse aparecido a las mujeres inmediatamente, ¿verdad que sí? Y a los discípulos inmediatamente. Pero no lo hace. No lo hace. ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hace el Dios eterno? Envía mensajeros. Envía a 2 ángeles predicadores para que le den un sermón a estas mujeres. Yo me pregunto si lo que tú estás buscando y lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar a través de tú escuchar la palabra predicada. Yo me pregunto cuántos en la iglesia de Cristo se preparan el domingo porque dicen, hoy voy a escuchar la predicación de la santa palabra. Hoy quiero oír lo que Dios tiene que decir para mi vida. Hoy quiero conocer más de Dios. Hoy quiero llenarme mi espíritu, mi mente con el conocimiento de las Sagradas Escrituras y de este Dios en mi vida.
Yo me pregunto si esa ayuda que tú estás buscando, Dios la va a enviar. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que nuestras circunstancias cambien? Hemos oído personas a veces que dicen, pastor, yo no puedo ir a la iglesia hasta que mis circunstancias cambien. Pastor, ahora estoy muy atribulado, ahora estoy muy cargado. Oh, yo entiendo eso, pueblo. Estamos cargados, estamos atribulados. Pero el gran error del pueblo es pensar que Dios va a obrar en la circunstancia y después traerte a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Es algo secundario. El error es pensar que vas a recibir primero algo de la mano de Dios y vas a ver su gloria, y esto va a ser separado ¿de qué? De la comunión con los santos y sobre todo de escuchar la palabra revelada de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Quiere hablar a tu corazón. Quiere hablar a tu corazón. A veces estamos tan ocupados. ¿Usted ha tratado de hablar con alguien muy ocupado? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de hablar con alguien muy ocupado? A veces hemos estado muy ocupados nosotros para hablar con alguien. Y la persona nos está tratando de llamar la atención y nosotros sí, no. Bueno, después te veo, te respondo. A veces pasa quizás con los esposos. La esposa está tratando de llamar su atención. Ok, honey, bueno, después te hablo, está bien. Después conversamos, déjame terminar esto. Pues yo me pregunto si nosotros también en el bullicio, en esta constante conmoción de todo lo que estamos haciendo en la iglesia, y no quiere decir que no haya cosas importantes por hacer, pero yo les llamo hoy iglesia basado en el modelo que Dios utilizó para manifestar su gloria de resurrección en un simple sermón de 2 ángeles. Yo les llamo hoy primero a estar quietos y a conocer que Él es Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando nosotros vemos este pasaje un poco después, vemos que había 2 discípulos que caminaban y el Señor se les aparece. Pero si ustedes se fijan, el Señor inmediatamente no se deja reconocer estos 2 que caminaban en Emaús. Hasta que el Señor, ¿qué hace una vez más? Les da un sermón. Les predica la palabra y les comparte el pan. ¿Qué hacía la iglesia primitiva, pueblo? Ay, cómo estamos cargados hoy. Cómo estamos cargados hoy como iglesia. Y muchas de estas cosas son, mira, paja y heno y hojarascas. ¿Sabes qué hacía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva permanecía en la enseñanza de los apóstoles. Dice, permanecían en la enseñanza de los apóstoles y en las oraciones y en el partimiento del pan. Eso es lo que hacían. ¿Dónde está el grupo de jóvenes? ¿Dónde está el grupo de damas? ¿Dónde está el grupo de adolescentes? ¿Dónde está el programa de recuperación? ¿Dónde está lo que hacía la iglesia cada vez que se reunía en el templo, en las casas? Era precisamente la misma dieta. ¿Cuál era la dieta? La palabra del Señor, la enseñanza de las Escrituras, la doctrina de los apóstoles, las oraciones, y partían el pan. Aparentemente eso era suficiente para los cristianos primitivos. Y había gran poder en la iglesia. Gran poder en la iglesia. No había que inventar que cayera oro del cielo. No había que inventar que una botella de agua se convierte en vino. No había que inventar las payasadas que vemos hoy de ciertos lugares. No había que inventar nada de eso. Las personas venían buscando no tanto la experiencia de adoración, sino el oír la palabra y la enseñanza predicada. Y después en esa palabra, cuando oímos la palabra de Dios, eso hace algo en nuestros corazones y nos derramamos en oración, en agradecimiento y en amor cuando oímos la palabra clara, predicada consistentemente a nuestras vidas. Pero hemos perdido esa visión. Mi deseo es que nosotros podamos ser esa iglesia. Quizás no vamos a ser una iglesia de multitudes. ¿Por qué? Porque a las multitudes les pasa lo que le pasó en el tiempo de Cristo. No temáis, manada pequeña, les vuelvo a decir.
Las multitudes venían detrás de Cristo y les decía: ¿qué obras vas a hacer? Muéstranos milagros. Querían ver más y más de lo sobrenatural y no se cansaban de ver lo sobrenatural. Pero no veían y discernían el poder del reino de Dios que estaba con ellos y el mensaje que traía Dios a través de Cristo y a través de su obra. Y el Señor Jesús de pronto les dice: ustedes me buscan no porque han visto las señales del reino, sino porque han buscado ¿qué? Llenar sus barrigas. Porque se han llenado con los panes y los peces. Y después, cuando el Señor empezó a predicar, dijeron: dura es esta doctrina, ¿quién la puede recibir? Dura es la doctrina, ¿quién la puede recibir? Vivimos en tiempos donde las multitudes quieren que ¿qué? Que les den música en los oídos, en lo que quieren oír. Y ahí van las multitudes detrás de esos predicadores a oír la musiquita que ellos quieren oír. Pero yo me pregunto si tú, por el Espíritu Santo, tienes tus sentidos aguzados para reconocer la verdad, la enseñanza de la santa palabra de Dios, y esa es tu motivación por estar en la casa de Dios. Yo creo que sí, que entre nosotros estamos levantando un pueblo, una iglesia, con mucho sudor, con mucho trabajo, con mucha intencionalidad, precisamente para oír la palabra de Dios. ¿Estás buscando milagros y maravillas para ser revivido y renovado? ¿Y qué si el Señor quiere revivirte a través de la exposición de su palabra? ¿Cuántos han encontrado que han vivido de nuevo precisamente escuchando la exposición de la palabra de Dios? Y después que han vivido, han preguntado: ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Han sido servidos primero por la palabra del Evangelio. Nosotros que éramos inservibles, que no podíamos nada que ofrecer ni cooperar a esta obra redentora, hemos sido servidos por el Señor. Hemos sido ministrados por Él. Y a la iglesia venimos a recibir esa palabra, a estar quietos delante de Él, a escuchar la palabra predicada y enseñada. Y a través de esa palabra, obrando en nuestros corazones, Dios te va a mostrar tu gloria, su gloria. ¿Sabías tú eso? Mira, déjame llevarte un ejemplo donde esto sucedió. Ya lo vimos con estos discípulos camino a Emaús. Ellos iban caminando y el Señor les habla la palabra y después se desaparece. Y ellos dijeron: no ardían nuestros corazones mientras Él nos ¿qué? Nos abría las Escrituras. ¿Con qué arde tu corazón? Mi corazón arde con Marcos Witt. Pues estás equivocado, amigo. No debe arder con Marcos Witt. Mi corazón arde con la palabra de confesión positiva de ciertas personas que me digan, que me den fuerza para yo positivamente levantarme. Amigo, pero tu corazón debe arder con la verdad de las Sagradas Escrituras, con el conocimiento de Dios en tu vida. Con eso debe arder. Mira lo que dice también allá, si vamos a Éxodo. Hubo un hombre llamado Moisés que quería ver la gloria de Dios. Quería ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Que caiga la gloria, que caiga la gloria. La gloria ya cayó, mi hermano. La gloria está revelada en las palabras de las Sagradas Escrituras. La gloria es el Cristo muriendo en la cruz. La gloria está en el mensaje y la palabra predicada. Ahí a través de eso vas a ver la gloria y tu espíritu va a discernir la gloria y el poder de Dios. Y esto va a traer un impacto a tu vida si has nacido de nuevo. Bajo esta predicación, el que no ha nacido de nuevo se aleja. Yo lo he visto. La doctrina cortada correctamente divide. Se van. Porque no están recibiendo lo que quiere escuchar. Sus mentes y sus corazones. Mira lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 34. Ahí en Éxodo 34. Moisés quería ver la gloria de Dios. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Éxodo 34 versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él
proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, y hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué milagro hizo Dios aquí? El milagro de la predicación. Muéstrame tu gloria, te la voy a mostrar. Siéntate para oír el sermón. Yo, Jehová, predico mi gloria. Yo, Jehová, anuncio mi carácter. Yo, Jehová, me doy a conocer. Yo, Jehová, impresiono tu mente, tu espíritu con mi conocimiento. Yo, Jehová, quiero tener una relación en la cual tú conozcas mi carácter, mis caminos, quién soy, lo que hago. Y para eso tengo que llamar tu atención y quiero que escuches la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Tremenda adoración, pastor. Saltamos, sudamos, la alabanza estaba. Hoy esas baterías estaban sonando. Eso fue tremendo, la gloria de Dios. Eso fue tremenda tu emoción. Eso es lo que fue. Eso fue tremendo el hipnotismo masivo que tuviste. Pero mira a ver si cuando sales estás mejor en tu conocimiento de Dios. Pregúntate, ¿qué aprendiste de Dios? ¿Qué aprendiste de su carácter? ¿Qué aprendiste acerca de sus obras? ¿Cómo en el medio de la prueba? Porque ese mismo high de la adoración en muchos lugares. Y no estamos hablando que las emociones sean malas. Estamos hablando que es malo cuando solamente nos enfocamos en ¿qué? En eso. El milagro, lo sobrenatural. Es muy interesante que viene a Moisés la anunciación, la proclamación. Cuando se van las multitudes y dejan a Jesús, cuando Jesús les habla la doctrina y la palabra, dice: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, y yo lo levantaré en el día postrero. Y empieza a hablar: el que no comiere mi carne, el que no bebiere mi sangre, hablando de que la obra de Dios es creer en lo que Él ha hecho y descansar completamente en su justicia, en su sacrificio. Las multitudes que hicieron: esto no es para nosotros. Esto no es lo que buscamos. Esto no me llena. Esto no satisface lo que yo quiero. Pero el Señor se vira a los suyos. Dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes ¿qué? Palabras. Qué interesante. No dijo milagros. Dijo: solo tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Hay un pueblo que está por el uso de su ejercicio espiritual y de la comunión con Dios a través de su palabra. Ha discernido que Cristo tiene palabras de vida eterna. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Oh, decídmelas, cantádmelas. Hay un pueblo que experimenta la gloria de resurrección, la gloria del poder de Dios a través del mensaje proclamado, a través de sentarnos y que Dios nos sirva a la mesa ¿con qué? Con su palabra. ¿Qué hace el mensaje de estos ángeles? ¿Qué hace la palabra de Dios proclamada? Número uno, estos ángeles no dijeron: miren qué lindo nuestras vestiduras, miren cómo brillamos. Los ángeles hicieron eso. Hicieron un pase de danza. Hicieron algo para que las mujeres no hicieron eso. ¿Sabes qué? Cuando Dios trabaja a través del medio de la palabra, Él quita la atención del mensajero. Él quita la atención de lo vano, de lo carnal. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque sigues buscando en las cosas carnales, naturales, vida para tu espíritu donde no la hay.
Los ángeles ponen enseguida su atención en Cristo, no en el mensajero. ¿Qué más hizo el mensaje y el sermón de los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto debe haber sido una gran confrontación a las mujeres, ¿verdad? Ellas habían conocido al Cristo vivo. ¿Cuántas veces es muy fácil para nosotros en tiempos de prueba voltearnos los ojos de qué? De donde está la vida verdadera. Dice la palabra de Dios, nosotros no ponemos los ojos en las cosas que ¿qué? Que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y los ángeles revelan primero a las mujeres la condición de pecadores, de vanidosos, de muertos. Ninguna jactancia en la carne. Mujeres están buscando entre los muertos al que vive. Esta es la condición de la raza humana. Dice Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Su lengua son sepulcros, sus bocas son sepulcros abiertos, tumbas blanqueadas. Esa es la condición del hombre. El verdadero sermón expone la condición del hombre. Expone, no le miente al hombre. No le miente al hombre para agradar al hombre. El verdadero sermón de la palabra de Dios expone la condición del hombre. El verdadero sermón, el sermón de los ángeles, si ustedes se fijan, redirige la atención a Dios y a sus caminos, no nuestros caminos caídos, no nuestras agendas, no nuestros deseos, sino te trae una palabra de Dios y te habla de sus caminos. Por eso dice el Señor, mis caminos no son vuestros caminos. Los ángeles, si ustedes se fijan, citaron a Jesús en las Escrituras. Los ángeles hablaron de la palabra de Dios revelada, no nuestras emociones, no nuestras imaginaciones o ideas. Oh, ¿cuántos se levantan hoy a hacer cuentos en los púlpitos? No hay nada de malo con un chistecito, ¿verdad? En algún momento. Pero el estar en el púlpito es algo serio. El estar en el púlpito es para proclamar la palabra de Dios revelada. No nuestras emociones carnales, imaginaciones o ideas. Se centra en el Evangelio, la obra redentora de Dios. Los ángeles inmediatamente llamaron atención a la obra de Cristo Jesús. Él los dijo, ¿recuerdan? Él dijo que tenía que morir. Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Ese fue el sermón de los ángeles, centrado en el Evangelio, la obra redentora de Dios. Mujeres, dejen las especies, dejen los ungüentos, dejen todo el bullicio de ustedes y escuchen, Dios ha hecho algo por ustedes. Cristo el Mesías ha hecho y ha terminado su obra redentora a vuestro favor. ¿Pueden ustedes sentarse a comer de esta comida? ¿Se acuerdan a Marta y a María? Marta, Marta, ¿muy qué? Muy afanada estás. Mas María ha escogido la mejor parte. Yo me pregunto, si tú también en medio de tus pruebas aprendes hoy a decir, Padre, yo voy a abrir mi vida a tu palabra. Nuestro compromiso en esta iglesia, para los que no quieran aburrirse con la palabra, es que los miércoles, los viernes cuando nos reunamos y los domingos y en la escuela dominical queremos abrirte las Escrituras y Dios te va a mostrar su gloria a través de las Escrituras. Si ustedes se fijan, el mensaje de los ángeles proporciona un mensaje para reflexionar y recordar, no solo una experiencia. Hoy hablamos de ¿qué? La experiencia de adoración. Vamos a tener una experiencia con Dios. Oh sí, tenemos una experiencia con Dios. Pero esa experiencia con Dios llega a nuestras vidas por la palabra hablada y predicada. Un mensaje para reflexionar. Las mujeres salieron de ahí ¿cómo? Pensando en el mensaje. Si tú sales de aquí el domingo, y yo sé que nos pasa. ¿De qué predicaron? De Cristo. Claro, con esa respuesta siempre, ¿verdad? Pero que nosotros podamos salir el domingo. Ustedes se acuerdan María cuando también otro ángel le predicó. No, los ángeles les encanta predicar. Dice que ellos quisieran. Hay ángeles que quisieran estar aquí hoy ahora. Y Dios me ha dado a mí, a este siervo humilde, el privilegio
de predicar y de anunciar la palabra. Y dice que María atesoraba aquellas cosas en su. Yo me pregunto, ¿qué estás atesorando en tu corazón? Dice la palabra de Dios que la palabra more ricamente en vuestros corazones. Que la palabra de Dios more ricamente en vuestros corazones. Yo me pregunto qué resultados va a haber en vuestras vidas cuando la palabra de Dios more abundantemente, ricamente en vuestros corazones. El sermón las desafía a ellos a recibir la promesa de Dios, no por vista, sino por fe. Y también a los hombres. Qué testarudos los hombres, no quieren escuchar a las mujeres, ¿verdad? Escucha a tu mujer, hombre. Hay un lugar y un orden en la familia y lo proclamamos y lo enseñamos aquí y tenemos ese orden claro, pero eso no dice que no debas escuchar a tu mujer. Muchas veces Dios te va a hablar a través de ella cuando tú no tienes ni idea. Y el Señor te va a hablar calladamente a través del testimonio de una mujer. Pues el Señor nos desafía a recibir la promesa de Dios por fe. ¿Y por qué? Porque el sermón, la palabra predicada, infunde esperanza y fuerza para confiar en el carácter de Dios, no solo en sus beneficios. ¿Sabes por qué Dios quiere la predicación? Porque Él quiere que tú conozcas su carácter. Porque Él quiere que tú le sirvas por quién es Él. Que te deleites en quién Dios es, en su carácter, que lo conozcas. Eso es lo que hizo Él con Moisés. Manifestó su gloria, le dijo su carácter. Eso hace la palabra predicada. Tú puedes salir de un servicio de estos superestelar con gran emociones, pero yo me pregunto si conoces el carácter de Dios. Yo me pregunto si puedes decir como los jóvenes hebreos: nuestro Dios puede liberarnos, Faraón, del fuego, pero sabe Faraón que aun cuando no nos libere, no adoraremos la estatua. Esos eran hombres que conocían el carácter de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios. Yo me pregunto dónde hay un pueblo que dice: nosotros no necesariamente queremos parar de sufrir, Dios, lo que queremos es conocerte más. No necesariamente queremos ser más felices, lo que queremos es ser más santos. No necesariamente queremos que nos des cosas a nuestra vida, sino queremos abundar en el fruto de tu espíritu. Nosotros queremos llenarnos, Padre, de lo que tú tienes para mi vida. Conocerte más, caminar contigo, entregarme más a ti. Finalmente, hermanos, el sermón, la palabra predicada, enciende en un pueblo un deseo. ¿El deseo de qué? De proclamarlo. De proclamarlo. Salieron las mujeres a proclamarlo, los hombres a proclamarlo, la mujer samaritana a proclamarlo. Todo hombre que tuvo un encuentro con el Señor salió con una proclamación. Y la proclamación apuntaba no a mis obras, a nuestros ritos, a nuestra liturgia, sino apuntaba a la obra poderosa y a ese mensaje que ha impactado mi vida y mi corazón. El mensaje llama una respuesta de fe entre nosotros, a una respuesta de fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren salir hoy en esta mañana y decir: ay, Dios mío, sí, hemos fallado, hemos echado a un lado el no congregarnos, hemos pensado que el ir a la iglesia, bueno, ¿para qué voy a ir si yo estoy en esta situación, ¿verdad? Cuando Dios obre, haga esto en mí, voy a esperar, estoy tan ocupado. Hemos pensado que no es de vital importancia el poder nutrir nuestras almas con la palabra de Dios. Me pregunto cuántos hoy quieren decir: Señor, yo voy en el resto del año a abrir mi corazón, mi mente a lo que tú tienes que decirme, a tu palabra, y voy a descansar en ti solamente por lo que tú eres
y por lo que tú has hecho en mi vida. Oramos. Amante Padre, gracias porque vives, porque has escogido anunciarnos tu resurrección, todo lo que vas a hacer por la boca de tus profetas. No hace nada Jehová si no le da a los profetas para que anuncien la palabra, para que haya un pueblo que a través del Espíritu Santo oiga, escuche, crea, confíe y camine por fe. Padre, yo te pido que en esta multitud, si hay alguien que no te conoce, que hoy pueda por tu Espíritu oír que tú te diste para salvar a un pueblo de sus pecados, que tú moriste en la cruz del Calvario pagando la deuda de muerte de ese pueblo, Señor, y resucitaste para justificar a ese pueblo, que en esa muerte, en esa vida hay reconciliación. Yo te pido que si hay un alma hoy aquí, Señor, que oyendo esta palabra dice, ¿qué debo hacer? Que escuche la voz y el llamado de tu evangelio que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tu propia justicia, de tus esfuerzos, de tus labores, de tus ídolos, de tus religiones, de tu propia justificación. Arrepiéntete de tus maldades. Reconoce que no puedes hacer nada tú mismo, sino que estás simplemente en tierra de muertos, buscando entre muertos. Y ahora por el Espíritu Santo, si hoy ves a Cristo viviendo, muriendo y resucitando por ti, el Espíritu diciéndote, cree que hizo esto a tu favor, y tú hoy crees, dice la palabra que has pasado de muerte a vida, y que tiempos de refrigerio llegan a nosotros a través de su palabra y las promesas de vida eterna en Él. El pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.